Buen día, esta es la presentación del proyecto final de la materia electrónica industrial de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Eh, Somos la pareja número 32, compuesta por Jenny Tatiana Moreno y Hugo Alexander González. El taller consiste en la implementación de las redes de Petri coloreadas para el tratamiento de piezas de diferentes colores. Como esquema general de toda la planta, se tiene lo que es la zona del depósito, la región donde trabaja el robot 1, la región de la máquina 1, la región de la máquina 2, la región de la máquina 3, eh, la región o la zona de partes defectuosas. Por esta parte tenemos lo que es el funcionamiento del robot 2. Acá tenemos la máquina preensambladora 1, la máquina preensambladora 2 y por último la ensambladora final en esta parte. Bien, ahora pasamos a revisar cada parte por separado. Bien, acá tenemos lo que es el funcionamiento del depósito y del robot 1. Como se puede observar, se tienen infinitas piezas azules, blancas, negras, rojas y verdes que van a entrar al robot 1. De la misma forma también entra lo que es una máquina que va a depender de si la máquina está lista. Esto quiere decir que si el buffer de entrada de cada máquina no está lleno. Como proceso de salida, el robot bota la pieza después de ya haber pasado el tiempo y de haberle asignado, digamos, un color y, y una zona de destino, que puede ser máquina 1, máquina 2, máquina 3 o defectuosa. Acá tenemos de forma más específica lo que hace. Lo que pasa es que cuando llega la pieza y el robot está libre, entonces se le agrega un retardo que es aleatorio de 1 a 5. Cuando el robot, digamos, ya y está en la posición home, se le agrega, baja el brazo, lo cual tarda dos unidades de tiempo. Acá se le agrega lo que es la máquina, para donde va a estar destinada. Sube el brazo, que se demora 2 unidades de tiempo. Posteriormente hace el traslado, que se va a demorar dependiendo de la máquina o de la zona de destino que fue asignada, según los tiempos establecidos en el taller. Baja el brazo, que se demora 2 unidades de tiempo siempre, y vemos que en esta transición, como ya bajó el brazo, ya tenemos la pieza para seguir trabajando con ella en otra parte del proceso. No obstante, se tiene que el robot queda libre para la llegada de otra pieza. Sube el brazo, que se demora 2 unidades, y se traslada de nuevo a home, que se va a demorar lo mismo que se demoró trasladando la ficha, la pieza, según el tiempo establecido en el taller. Cuando pasa esto ya está en la posición home, listo para recibir otra pieza y el proceso se repite nuevamente. Eh, Después del robot 1, la pieza va a parar a una de las 3 zonas, que puede ser una de las 4 zonas, perdón, que puede ser la máquina 1, la máquina 2, la máquina 3 o la zona defectuosa. Eh, para cada una de estas zonas de máquinas se tiene lo que es un buffer de entrada, una máquina donde se opera la pieza, un buffer de salida y un lugar donde se cuenta la cantidad de veces que entró en mantenimiento. De igual forma para la máquina 2 se tiene lo mismo y para la máquina 3 se tiene exactamente lo mismo, ya que cualquier color puede ser tratado en cualquier máquina. Para la parte de la zona defectuosa simplemente se tiene un lugar donde se almacenan todas y pues este no tiene límite. Bueno,
pues el funcionamiento de cada una de las máquinas. A la máquina, digamos, llega la pieza que salió del robot. Este compara si esa pieza es la que corresponde con su máquina. Si esto es así, entonces, si esto es así, y si el contador del buffer de entrada es menor a 10, o sea, tiene 10 piezas, aquí está 11 porque el contador empieza en 1, pero si el buffer tiene eh, tiene menos de 10 piezas, entonces va a aceptar su tratamiento. Cuando esto pasa, va a mandar de nuevo la señal de que la máquina está lista, gracias a que el buffer no está lleno. Entonces, cuando se coja una siguiente pieza más adelante, puede ser asignada esta máquina. Para el control de lo que es cada buffer, se tienen contadores que es suma 1 cada vez que entra una pieza al buffer y resta 1 cada vez que sale una pieza del buffer. El almacenamiento de cada buffer para este caso es de máximo 10. Sin embargo, para el tratamiento de la máquina solo va a poder estar trabajando con una pieza al tiempo. Por eso, la condición acá es que sea menor que 2, o sea que solo haya una pieza. De igual forma, cuando entra se suma y cuando sale se resta. Así mismo pasa lo que con el buffer de salida. Esto lo que hace es almacenar como máximo 10 piezas. Para lo que es mantenimiento se hace un conteo de cada vez que entra una ficha o una pieza a máquina 1 y de esta manera cuando llegue a 10 se va a guardar en este lugar. Se va a quedar el registro de cuando entró en mantenimiento. Bien, acá se puede ver que la máquina para su proceso tiene un tiempo, según lo establecía el taller, que corresponde a una distribución normal. Para el mantenimiento también posee un tiempo que corresponde a otro tipo de distribución. Y ya, eso es prácticamente, así es como prácticamente funciona lo que es cada máquina. Máquina 1, máquina 2 y máquina 3. Para determinar si una pieza de cada máquina es la que va a ir al robot, se tiene primero que cumplir que el robot esté libre o esté en la posición home y que solo haya una pieza entrando al robot. Esto se hace con un contador que igual es a 2 porque el contador pues empieza en 1. Así es como aleatoriamente se va a elegir un tipo de pieza entre lo que es el buffer de salida de la máquina 1, el buffer de salida de la máquina 2 y el buffer de salida de la máquina 3. Bien, pasamos ahora con el funcionamiento del robot 2, el cual está denotado o se diferencia porque todo lo que tiene que ver con él pues tiene como un color azul agua marina. Aquí en ir a pieza es donde va a llegar la pieza, o mejor dicho, sí, donde va a llegar la pieza de, como ya lo había mencionado, de los buffers de cada máquina. Y hay que tener en cuenta que cuando llega la pieza aquí, se está simulando el proceso de traslado del brazo del robot hacia donde estaba. Puede ser del buffer de una de estas tres máquinas o del buffer de una de las máquinas de preensamble que también compete a lo que es el robot 2. Para agregar este tiempo lo que se hizo fue, digamos, en máquina 1, si una pieza del buffer de salida de la máquina 1 es la que va a ir al robot, entonces se le va a asignar el tiempo establecido en el taller que simula el traslado que tiene el brazo, que debe tener el brazo para llegar hasta allá y tomar la pieza.
Como el brazo está por defecto en, en lo que es el buffer de salida de la máquina 2, se puede ver que este no presenta, digamos, ese retardo. Posición home, como ya lo había mencionado, es cuando el robot está listo para adquirir otra pieza, y el contador lo que hace es que solo haya una pieza siendo procesada por el robot. Entonces vamos a revisar. Al robot 2 también le entra lo que es las máquinas de destino, que es las de destino solamente son preensamble 1, preensamble 2 y máquina final. Y estas les van a entrar dependiendo de los buffers de entrada de cada una de estas. Entonces revisemos cómo sería el funcionamiento del robot 2. Bien, cuando el robot entra, cuando la pieza entra al robot, entonces como tal se hace el descenso de una unidad para el contador, queriendo decir que puede entrar otra. Sin embargo, pues no va a entrar hasta que el robot no avisa hasta que está en la posición home, pero sí ayuda a hacer el control de que solo haya una pieza. Entonces, el robot, como ya lo había mencionado, ya pasó el tiempo y ya se trasladó a donde estaba la pieza a recoger, escogida aleatoriamente. Luego baja el brazo, para lo cual se demora 3 unidades de tiempo. Revisa el color de la pieza y dependiendo de esto le asigna una máquina de destino. Después sube el brazo, lo que demora otras 3 unidades. Y posteriormente, dependiendo del buffer de destino, se va a demorar un tiempo específico trasladando lo que viene dado también por el taller. Cuando llega a su punto de destino, baja el brazo y así es como nos entrega una pieza en proceso en un buffer determinado. Ya sin pieza, pues sube, lo cual se demora 3 unidades de tiempo y avisa que está listo para recibir otra pieza. Bien, ahora para lo que es preensamble 1, preensamble 2 y control y máquina final, se tiene una configuración bastante similar a lo que eran las otras máquinas. Sin embargo, tienen cosas distintas. Digamos, a lo que es el control, le tiene que entrar, digamos, a este una pieza gris, a este una pieza púrpura y a este una pieza marrón, dependiendo de la cantidad de piezas de otros colores que le entren. Entonces, revisemos cómo sería el control de preensamble 1. Si llega una pieza y este ve que tiene espacio en el buffer y que le corresponde a él, o sea que es de preensamble 1, lo que hace es tomarla, y si se tiene más espacio, avisa que puede seguir mandando al preensamble 1, que vemos que esto se va a esperar robot, que termina yendo a robot 2. Entonces las empieza a almacenar aquí en el buffer 1. Acá tenemos el contador que revisa que solo hayan hasta 10 piezas. Y acá tenemos transiciones que cuentan que cuando hayan dos piezas blancas y una pieza negra, esto es un número más porque los contadores comienzan en 1, puede hacer que en la máquina se produzca una pieza gris. De igual manera que las otras máquinas, acá solo puede haber una pieza, y para eso es este contador. Finalmente, el comportamiento es igual que las otras, con su propio buffer de salida y con su contador de mantenimiento. Para este caso se ve que el mantenimiento se realiza cada 20 piezas y
Y aquí se puede revisar que digamos, el proceso se demora un tiempo también determinado por el taller, que se implementó como una función. El control de el control de preensamble 2 es igual, simplemente cambia es el tipo de entrada y las condiciones, puesto que esta vez tienen que ser piezas azules y piezas rojas. Finalmente, el control final es parecido, pero difiere en que se necesita 3 fichas o 3 piezas. Necesita 4 verdes, necesita 2 grises y necesita una púrpura. Una vez estas 3 se cumplan, pasa la pieza marrón a la máquina y el resto es y esta ya no, o sea, el buffer de salida de este ya no va a parar a lo que es el robot 2, puesto que este es el depósito final. Para llevar las fichas al depósito final, lo hace un operario, digamos, modelado con una con una función que la establece el taller. Se, digamos que como caso especial, aquí el buffer de entrada tiene 20 piezas y el buffer de salida tiene 500 piezas. De igual forma se implementó lo que era el tiempo de la máquina de procesamiento y ya. Esta sería como la explicación general de cada parte. Bien, entonces se procede con el proceso de verificar el funcionamiento a través de la simulación. Entonces, avanzando en el programa se puede mirar que existe una pieza verde en el buffer de salida de la máquina 3, que el robot 2 se va a disponer para llevar una pieza roja proveniente también de la máquina 3, que hay una pieza en proceso en la máquina 1 de color rojo. En el control de preensamble no ha llegado nada. En el control de preensamble 2 tampoco ha llegado nada. Por lo cual no hay procesos en estas etapas. Continuamos con la simulación. Bien, vemos que el robot ya llevó lo que era las piezas que estaban en el buffer de salida de la máquina 1 y de la máquina 3. Ahorita lo que hay es una pieza verde siendo procesada en la máquina 2. Y durante este proceso también se generaron una pieza roja defectuosa y una pieza azul defectuosa que fueron a parar en su respectivo depósito. Bien, miremos si ha pasado algo en control de preensamble 1. No ha llegado nada. Y podemos ver que aquí, como el contador ya está en 2, quiso decir que llegó una pieza de color rojo. Entonces, cuando sigan llegando piezas y hagan falta para construir una pieza púrpura, estos contadores van a ir aumentando y una vez que estos contadores lleguen a su valor final, que se controla con esta transición, va a proceder a pasar una pieza púrpura a la máquina. Entonces, más o menos así es el funcionamiento del programa, funciona correctamente. Y sin embargo, debido al planteamiento y a la probabilidad que poseen las piezas generadas en el depósito inicial, puede ocurrir que el programa se trabe. Esto lo podemos observar teniendo el tiempo a infinito. De igual forma, con esto podemos revisar que los buffers estén cumpliendo su función.
Entonces voy a darle clic varias veces y expliquemos lo que sucede acá. Entonces, primero que todo, vemos que se han generado más piezas defectuosas. En los buffers de salida acá no existe, no hay acumulación por el momento. Sin embargo, vemos que se están empezando a acumular piezas negras en el buffer de entrada de preensamble 1. ¿Qué quiere decir esto? Que hacen falta piezas blancas. Entonces, cada que sigan llegando más piezas negras, pues se van a empezar a acumular, puesto que para que se produzca una pieza gris es necesario también piezas blancas. Perdón. También, como podemos ver, en el control de la máquina final se están acumulando las piezas verdes. ¿Por qué? Porque estas vienen directamente del depósito. Esta máquina también necesita entrada de tipo púrpura y de tipo gris, sin embargo, estas se demoran mucho más. Y si acá se están acumulando piezas negras, quiere decir que la máquina no ha producido piezas grises debido a falta de piezas blancas. Si no hay piezas grises, no van a llegar aquí las piezas grises y no se va a poder producir pieza marrón, lo que va a hacer que se empiecen a acumular todas las otras piezas en esta parte. Entonces, si seguimos avanzando en la simulación, por acá revisemos. No hay piezas acumuladas en la máquina 1, no hay piezas acumuladas en el buffer de la máquina 2 y hay 3 piezas acumuladas en el buffer de la máquina 3. También podemos observar que se hizo un mantenimiento de la máquina en este tiempo, de la máquina 1, y mantenimiento de la máquina 3 en este tiempo. Vemos que el número de piezas pues también aumenta con el tiempo, piezas defectuosas. Y acá sigue habiendo sobresaturación de piezas negras y faltarían piezas blancas para producir lo que es una pieza gris. Hay 5 piezas en el buffer de entrada, quiere decir que puede seguir aceptando otras 5. En el preensamble 2 hay una pieza roja, quiere decir que harían falta piezas azules para producir una pieza púrpura. Sin embargo, aquí es donde viene el problema. Llegó una pieza púrpura que se pudo producir en preensamble 2 y el resto que llegó fueron piezas verdes. Como el buffer ya se llenó, la máquina no puede seguir mandando piezas a lo que es el control, la máquina final. Entonces esto es un problema debido al tamaño del buffer, que tan solo es de, no miento, el buffer de la máquina final es de 20, entonces puede seguir recibiendo piezas. Sin embargo, las piezas, el buffer del preensamble 1 y del preensamble 2 también tienen, eso sí, tienen restricción de 10 piezas. Y si se llegan a reunir 10 piezas negras y ni una sola blanca, no se van a seguir produciendo y no va a haber sitio donde colocar la blanca. Y eso es un problema de la planta como tal. Entonces, si seguimos aumentando en el tiempo, por suerte parece que no hay digamos, un sobrellenado de las piezas en los buffers de entrada, y vemos que se han podido producir lo que son 4 piezas marrones. Entonces continuamos con la simulación. Vemos que ya se han podido hacer 6 piezas marrones. Y ahora sí llegamos al problema acá en lo que es el buffer de entrada de preensamble 1. Entonces, si viniera una flecha blanca
la máquina no sabría qué hacer, puesto que, digamos, lo que hay en este buffer de entrada está completamente lleno. No hay espacio para ingresar una pieza blanca. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que no se puedan producir piezas grises, por consiguiente va a hacer que no se pueda producir una pieza marrón. Acá en el buffer de entrada se tiene que hay muchas piezas verdes y hay solo una pieza púrpura. No hay piezas grises debido a la escasez que ha habido de piezas blancas. Por acá también se puede revisar lo que es el funcionamiento de los buffers. Vemos que aquí se han hecho mantenimiento 4 veces, aquí solo 2 y aquí 3 veces. En el buffer de salida de este hay 8 piezas, de este solo hay una y de este hay 6. Una solución que se puede plantear es colocar, digamos, mayor frecuencia, una mayor cantidad de piezas en el depósito de las piezas que más se utilicen o que escaseen más. Bueno, cambiando pues la cantidad de piezas, entonces, siendo que ya no sea una de cada una, sino dependiendo pues eh, del tipo, de qué tanto se necesite dejar cierta cantidad de piezas, vemos que simulando y dejando crecer mucho tiempo, se puede observar que la acumulación no es tan marcada como lo venía haciendo anteriormente. Digamos lo que es en Preensamble 2 se estaba llenando pues un poco de fichas azules, pero puesto que la frecuencia de fichas rojas digamos que se compensa, llega un tiempo en el que deja de haber tanta acumulación en estos buffers. Y como se puede observar, la fabricación de piezas marrones se da de manera más rápida. Bien, entonces revisando, este número de acá quiere decir el número de piezas que el robot 2 ha trasladado, 168. Entonces si revisamos lo que es la máquina, vemos que las otras máquinas, vemos que aquí se le ha realizado mantenimiento 5 veces, aquí 2 veces y aquí 3 veces. Que hay una cantidad considerable de piezas defectuosas, que la próxima pieza que va a ser trasladada por el robot 2 es la pieza azul, que proviene de la máquina 3. Revisemos a ver si esto era. Podemos ver que acá ya completó el número de piezas para hacer su mantenimiento y quedó consignado en este tiempo. Bien, esta es la presentación del proyecto, completamente pues funcional y mejorado para que no se atascaran tanto las piezas. Muchas gracias.